buenas noches, amados amigos, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. Jehová, Dios Todopoderoso. Música peruana. Les habla el pastor Máximo García desde Lima, Perú, a las naciones. Es un gozo poder estar con ustedes, deseosos de poder compartir la palabra del Señor unos breves momentos. Gracias al Señor por este tiempo que estaremos aquí a través de la radio también, una radio bendecida para bendecir. Gracias al Señor. Bien, vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar. Deseamos que usted también nos acompañe en esta pequeña oración. Padre, gracias Señor por este tiempo que estamos contigo. Te damos Señor la gloria y toda la honra sea para ti. Perdónanos Señor toda cosa que no te agrade de nosotros. Y en este momento que vamos a compartir tu palabra, deseamos Señor que tú seas quien nos ministres, nos hables. A través de esta lectura, tú estés Señor hablándonos, enseñándonos. Gracias Señor por tu palabra, hermosa palabra que tú nos das. Gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Gracias Señor, gracias Señor. Amén, gloria a Dios. Bien, estamos teniendo una escena en el libro de Hechos capítulo 19. Estamos viendo acerca de 7 hombres, 7 varones que estuvieron imitando el poder de Dios. Bien, vamos a tener esta lectura. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. El versículo 13 dice la palabra del Señor, pero voy a leer el 11. Y hacía Dios milagros. Hacía Dios, no el hombre. Hacía Dios, no Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso es lo que dice la palabra. Hacía Dios milagros extraordinarios. Milagros no normal. Un milagro, digamos, fuera de lo natural, sobrenatural. Estos, dice la palabra del Señor, de tal manera que aún se levantaban los enfermos, los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades de ellos, y espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En aquellos tiempos había exorcistas judíos que practicaban ese oficio con superstición y ceremonias que ellos hacían, sus ritos. Y dice Satán, acá vemos la obra de Satán, la obra de Satanás. Dios estaba obrando a través de la mano de Pablo, obrando Dios a través de milagros extraordinarios, a través de milagros que nunca antes habían visto. Y Satán estaba molesto por lo que estaba sucediendo eso en Éfeso. Sabemos que ese era el territorio de Satanás, pero él hizo un plan para desacreditar al apóstol Pablo. Es un plan para tratar de hacer que la gente no se vaya al Dios Todopoderoso. Y esta estrategia del enemigo usa a estos 7 varones, hijos de Seba, y seguramente estos hombres hacían eso a través de implorar y hacer las ceremonias y los ritos. Entonces, el objetivo de Satanás es mantener a la gente cautiva a través de estos actos de hechicerías, de brujerías, haciendo que la gente crea en ellos
exalten al exorcista, exalten al brujo, exalten el poder del enemigo. Pero como sabemos, esos espíritus salen y regresan, dice la palabra, y regresan 7 más y su estado es peor que antes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces Satán siempre va a actuar así, deseoso de actuar para confundir a la gente, para que no crean en el Dios Todopoderoso. Entonces por eso es que tiene sus agentes, los hechiceros, los encantadores, los brujos, todos los que están metidos en el ocultismo, son agentes de Satanás. Y estas personas son contrarios a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, eso fue la estrategia del enemigo. Seguramente estos hombres deberían haber estado en Jerusalén, deberían de repente estar en otros lugares, pero se enteraron que estaba en Éfeso Pablo y ocurría estos milagros maravillosos, ocurría pues estas escenas donde Dios estaba obrando de una forma inusual, o sea, fuera de lo común. Y Dios estuvo ahí en esa gente rescatando almas. Entonces al enemigo no le gusta. Entonces usa a estos agentes para que vayan a ese lugar. Vayan a ese lugar. Y quieren pues desacreditar a Pablo. De una manera tratar de actuar. Pero, dice la palabra del Señor que estos hombres, estos 7 varones, como dije, de repente estaban acostumbrados a hacer eso y de repente les daba resultados en un lugar y otro lugar. Y eran 7 personas allí, de repente vestidos con sus esplendorosa ropa, con sus gorros, con sus ritos y todas las cosas que ellos tenían que hacer allí para impresionar a la gente. Y bueno, esas personas ya habían llegado a Éfeso y simultáneamente, paralelamente, estaban haciendo eso y ellos decían inclusive, decidieron implorar el nombre de Jesús, porque acá dice la palabra que conjuraron, echaron fuera demonios con conjuros, echaban fuera demonios con fórmulas mágicas. Eso es el exorcista. El exorcista es una persona que usa algunas fórmulas mágicas, entre comillas, y usa conjuros al servicio de Satán. En realidad estas personas son gente impía. Pueden tener sus imágenes allí de repente, pero también tienen sus calaveras allí. Y no tienen a Dios realmente, no tienen a Dios. Y, y usan esos para expulsar a los demonios, a los espíritus malos. Y esas cosas estaban haciendo estos hombres, pero como dije, estas personas vuelven otra vez con 7 espíritus peores todavía. Y esta persona se vuelve peor que antes. Entonces de ahí es lo que viene las personas que van nuevamente a los hechiceros, encantadores, y bueno, ellos le piden más dinero, más cosas, y es un problema, es un tremendo problema en que se meten. Entonces estas personas estaban acostumbrados a hacer eso. Los 7 hijos de Seba, pero en Éfeso, Satanás hizo su estrategia, Satán hizo su estrategia para ir ahí y poder contrarrestar lo que Pablo estaba haciendo. Pero, el tiro le salió por la culata a Satán. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el espíritu malo, les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? Yo no les conozco. ¿Quiénes sois ustedes? No conocían. ¿Quiénes son? Les ignoró el enemigo, Satanás, a todos estos 7 hijos de Esteban. Entonces, estos 7 hombres no tenían ningún poder espiritual de parte de Dios. Y es más, el error que cometieron ellos es que invocaron el nombre de Jesucristo.
el nombre de Jesús. El nombre de Jesús se estaba clamando en vano. Se estaba clamando en vano. Mire, eso hay que tener cuidado. Esto demuestra lo peligroso que es tomar las cosas de guerra espiritual a la ligera. Ustedes no son una amenaza para mí. ¿Quiénes son ustedes? Y el enemigo no puede más. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo empieza a obrar allí porque invocaron el nombre de Jesús. Y con el nombre de Jesús no se puede jugar. Con el nombre de Jesús no se puede jugar. Y ellos apelaron, clamaron. Conozco, dice el Espíritu, quién es Jesús. Y dice que este Espíritu se opuso contra los 7 hombres. 7 hombres contra uno solo. No pudieron dominarlo. Dice la palabra, no pudieron dominarlo. Al contrario, el enemigo, el poder, es que Dios hace las cosas en su manera. Dios es soberano. Y Dios empezó a orar allí. Toda cosa se puede hacer con el permiso de nuestro Dios. Nuestro Dios no hace las cosas. Satán no puede hacer las cosas, si no es por el permiso de Dios. Y aquí vemos que este espíritu inmundo no salió. Al contrario, se enfrentó a estos siete varones. Satanás actuó allí, en ese lugar, para querer desacreditar la obra de Dios. Pero el poder de Dios es mucho mayor que eso. Y dice que este espíritu malo los dominó, los desnudó, los sacó de sus hermosas prendas que tenían. Como dije, de repente lo usaban para impresionar a la gente. Los desnudó, rompió sus vestiduras, los desnudó, los dejó desnudos. Y dice que los hirió. Tan fuerte era ese hombre. Era un hombre sobrepoderoso para contrarrestar a 7 hombres. 7 hombres allí. Y el poder absoluto de Dios se hace presente. A través de este hecho se hace presente. Y no deja usar el nombre de Jesús en vano, llamando a una acción sobrenatural. Jesús no está para esos juegos. Remarca que Pablo tenía una relación personal con Jesucristo. Estos hombres no tenían una relación personal con Jesucristo, menos con el Espíritu Santo. Pablo conocía a Jesús de cerca. Conocía el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Dios ministraba a esos enfermos a través del apóstol Pablo. Eso fue lo que ocurrió en ese lugar. Queremos ver lo que más dice la palabra, versículo 16, lo que dice la palabra. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así dice la palabra. Y esto, el versículo 17, vamos a ver el efecto que trascendió este hecho. Dice la palabra, y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso. Esto nos hace ver que estos hombres eran bien conocidos en todo Éfeso, en todo ese lugar. Era conocido en Asia. Y dice acá, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Satanás salió perdiendo en esta acción. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el nombre de Dios es exaltado
El nombre de Dios es magnificado. Es causa de temor a Dios entre la gente, entre los incrédulos. Y dice que acá se hizo notorio. Todos supieron lo que pasó con estos 7 hijos de Sebán. Esa gente de repente burlándose de ellos. El enemigo los avergonzó. Satanás perdió esta batalla. El Señor obró a través de Pablo en milagros extraordinarios. Y estos hombres quisieron imitarlo y esto les trajo vergüenza. Los trajo un acto vergonzoso delante de toda la gente de Asia. Acá vemos que muchos creyentes todavía pueden estar metidos en estas supersticiones. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice la palabra. Y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. No eran personas que no creían. Muchos de los que habían creído comenzaron a confesar de las cosas que ocultamente estaban haciendo. ¿Qué cosas estaban haciendo? Haciendo las cosas de superstición. Mira lo que dice la palabra. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire, lo más trágico es eso, que hay creyentes que todavía están metidos en supersticiones. Y ese día ellos confesaron y pidieron perdón a Dios porque tenían sus libros ocultos de magia, tenían sus libros ocultos todavía de hechicería. Así hay muchos cristianos hoy en día. Muchas personas pueden estar metidos en eso y no lo saben. Todavía están metidos en supersticiones. ¿Sabes que hay muchos cristianos que todavía leen el horóscopo antes de salir? ¿Sabes que muchos de ellos todavía están metidos en ocultismos y tienen a Dios como solamente por conveniencia? De repente voy a orar para que Dios me guarde, y si no, también voy a orar para este otro lado. Y también voy a pedir ayuda a los encantadores, a la magia, a los que hacen adivinación, para ver cómo va a ir Dios, cómo va a ir en este proyecto, en estas cosas. Hermanos queridos, hay muchos creyentes que son solamente convencidos, pero no tienen una relación personal con Jesucristo. Y eso es lo que tú tienes que tener, querido amigo, querido hermano en Cristo. Tenemos que tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar jugando. Hoy más que nunca, hoy en día, más que nunca, la palabra del Señor se está cumpliendo. Más que nunca hoy en día tenemos que estar más cerca de Dios. Dice que trajeron los libros de ocultismo y los quemaron, y cuyo valor era de 50 piezas de plata. Estaba viendo cuánto más o menos es la cantidad de eso. Depende de cada país. Una persona, ¿cuánto gana en un año? En un año. ¿Cuánto gana una persona en un año? En nuestro país, el promedio pues es 120 mil, 130 mil anual.
y el promedio de 50 piezas de plata, a ese uno, 150.000 anual o 120.000 anual, estamos hablando de un sueldo mínimo, porque hay más de 2.000, 3.000 personas, etc. Estamos hablando de una persona normal, que pobre, no ni siquiera en media, que gana ese promedio de 1.200 anual. Esa persona, una sola persona, durante un año. Esa cantidad multiplica por 150 personas. Es el sueldo de 150 personas por un año. Inmensa la cantidad. Esos libros valían mucho dinero. Eran rebuscados. Pero el poder de Dios hizo que estas personas tomaran esa decisión de quemar todos sus ídolos, todas las cosas que desagradaban a Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer, querido amigo. Querido hermano, esas son las cosas que tenemos que nosotros dejar de lado. Querido amigo, si usted me está escuchando, Dios quiere que te apartes de esas cosas de ocultismo, de hechicería. Hoy en día, mucha gente está metida en eso. La palabra de Dios dice que aún cristianos estaban metidos en eso. Querido amigo, a eso Dios no le agrada. Está bien claro en la palabra del Señor que no debemos oír a los encantadores y hechiceros y brujos. ¿Existen esos? Sí existen. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos que estar metido en esas cosas. Usted está metido en esas cosas, salga de eso. Despójese de eso. El poder de Dios es mucho mayor, mucho mejor, mucho mayor que todos los poderes que pueda haber. Y esta gente tomó una actitud de arrepentimiento. Tomó una actitud viendo esas cosas que sucedió allí. ¿Qué escena habrá sido tan terrorífica? El actuar de este hombre, espíritu maligno, que los quiso matar a esas personas, los desnudó. Tanto era la fuerza de ese hombre. Y mire, estos hombres se arrepintieron. Hubieron temor de Dios. Así es, cuando el poder de Dios se manifiesta, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso es exaltado. El nombre de nuestro Dios poderoso es magnificado. Eso causa temor a la gente para que vuelvan a Dios, regresen a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros. Volvernos a Dios. Volvernos a Él. Querido amigo, si usted está metido todavía en sus horóscopos, tenga cuidado. Si usted está todavía acudiendo a curanderos, tenga cuidado. Si usted está todavía en pecados ocultos, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide de ello. Es mejor confesar nuestros pecados delante del Señor. El versículo 20, voy a terminar con esto que dice la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente crecía y prevalecía. Esas son las cosas que nosotros también tenemos que buscar. Cuando la gente hay un arrepentimiento sincero delante de Dios, cuando el pueblo se humilla delante de Dios, esto sucede. Sucede un avivamiento. La gente comenzaba a creer en ese Dios poderoso y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es lo que tenemos que enseñar a mucha gente. Que hoy en día la dureza del corazón es mucho mayor que los años pasados. Pero tenemos que seguir insistiendo para que ellos se cansen de escuchar la palabra, así como en los tiempos de Noé. No querían escuchar a Noé. Así sucederá también a nosotros. No nos quieren escuchar. No nos quieren, prefieren escuchar otras cosas. Pero llegará el día en que ya no habrá palabra de Dios. Y dice la palabra, pasando estas cosas, vamos a ver esto el próximo martes,
Pablo se propuso en espíritu, ir a Jerusalén. Vamos a verlo esto el próximo sábado, el próximo martes. Nosotros como creyentes tenemos que tomar decisiones, no por nosotros mismos, sino cuando Dios mismo nos indique, cuando el Señor mismo nos dé la dirección. Pablo era una persona que siempre buscaba dirección de Dios. Anteriormente hemos visto que a Pablo no le dio permiso el Espíritu Santo visitar a Asia. Cuando pasó un tiempo, en su momento, el Espíritu Santo le dio permiso para ir a Asia. Y ese fue el momento cuando el Espíritu Santo lo sabía y se fundó la iglesia de Éfeso. Y ahí se quedaron estos hombres, Aquila y Priscila. Y ahí conocieron a un judío, Apolo. Es que todo tiene relación cuando el asunto, cuando Dios está en el asunto, no hay nada que lo pare. Por eso es que hay que esperar el momento. Y Pablo acá dice, está haciendo un plan para ir a Jerusalén. Pero dice, se propuso en espíritu. Esto lo vamos a explicar el próximo martes. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Hemos dado esta corta reflexión de tu palabra, que nos hace llamar la atención, que tenemos que tener bastante cuidado para no tomar a la ligera las cosas de guerra espiritual. Te rogamos, Dios Santo, que tú seas quien nos ayudes, nos des más y más de tu sabiduría. Gracias, bendito Señor. Queremos conocer a Jesús, no en una forma superficial. Queremos conocer a Jesucristo en una manera personal, más de Él. Queremos conocer de Él. Tenemos que leer la palabra del Señor. ¿Qué cosa dice Marcos, Mateo, Lucas, Juan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Señor, porque tú has dado esta palabra y esta palabra no volverá vacía. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria. A ti sea, Señor, toda la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos deseosos de que usted pueda seguir alabando a nuestro Señor. Y seguimos alabando a nuestro Dios con la música peruana. Dios los siga bendiciendo abundantemente. Bendiciones a nuestro hermano Raúl Córdoba Cristóbal. Dios lo bendiga. Que el Señor lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con usted. Gracias por seguirnos. Que el Señor lo siga. Vamos a orar, Padre. Oro por este varón. Que tu mano poderosa obre en la vida de Raúl. Allí, Señor, donde está, en el lugar donde está. Concede, Señor, las peticiones de su corazón. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Oh, poderoso eres tú, Señor. No hay otro como tú. En el nombre de Jesucristo. Ten misericordia, Dios Santo. Ayúdale, Señor. A todos los que han estado a través de este medio, a los que van a escuchar tu palabra, tu bendición sea sobre ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones. Estamos listos ya para orar con los hermanos, porque hoy es día servicio de oración y lo estamos haciendo de una forma presencial y vamos a orar un momento con ellos y orar por las peticiones que también ellos traen a la casa del Señor. Dios lo bendiga. Estamos una radio bendecida para bendecir desde Lima, Perú a las naciones. Bendiciones.